Hace unos 3 meses, más o menos, que no genero contenido para los podcasts. Ha sido una época extraña. Se han venido moviendo muchas cositas en mi vida cotidiana que me han hecho parar, intentar como organizar todos los espacios de una forma en que sea viable poder seguir con Teo Cotidiana. Y me desespera el alma no poder estar grabando, no poder estar aquí con vos, con ustedes, generando contenido y saber que están escuchando y pensar y recibir mensajitos sobre lo que vos querés que digamos o vos querés que abordemos. Y ha sido un tiempo de muchas reflexiones. Tengo dos trabajos que me ocupan un montón de tiempo. En el día a día termino muy cansado mental y físicamente. Mi hijo está cambiando la, la escuela, entonces estamos en el proceso de admisión para la nueva escuela. La esposa cambió sus lógicas de trabajo, entonces tiene un nuevo horario con nuevas condiciones y no hemos podido hacer el podcast de Teo Cotidiana. Pero he querido como ir estudiando cómo lo puedo hacer, cuáles son las mejores maneras. Y para darme un poquito de ánimo, rediseñé el espacio visual y he estado como metiéndole cositas al audio, a lo que se ve, a todo lo que hay detrás de, en torno a Teo Cotidiana. Ojalá les guste mucho. Quienes están escuchando, si en algún momento pasan a ver los video podcasts o en YouTube o en Spotify, gigante. Le he metido mucho empeño para que esto se vea bonito para vos que estás escuchando. Quiero retomar estos 3 meses mostrándoles mi intervención en una reunión, una convención, un encuentro que hubo acerca de la pregunta que se buscaba resolver era hacia dónde van las misiones cristianas. Y fui muy honrado a que me invitaran en algunos episodios atrás, en un episodio que creo que se llama Dios cumplió mi sueño. Les contaba que este seminario es donde toda la vida quise estudiar, nunca tuve la oportunidad de estudiar allá, pero hoy algunos profesores me manifestaron ese día y algunas de las directivas de algunos proyectos me manifestaron que siguen a Teo Cotidiana, que escuchan a Teo Cotidiana, que apoyan el trabajo de Teo Cotidiana, que Teo Cotidiana los ha llevado a diferentes reflexiones y fue muy feliz, fue muy bonito. Hoy quiero estrenar lo que estamos haciendo en la parte visual de Teo Cotidiana con mi intervención de ese día. Me habían mandado unos documentos y dentro del documento estaba el link, el enlace, y hasta hace poquito lo leí completo y me di cuenta que existía el enlace. Entonces me dije a mí mismo, vamos a compartir esto en el podcast de Todo Cotidiana. Gracias por la paciencia, gracias por estar, gracias por esperar. He recibido varios mensajitos de gente diciendo extrañamos los episodios del podcast y eso es gasolina para mi motor, eso me enciende las antenas y me empiezo a decir necesito recomenzar, necesito darle vía a esto, sea lo que sea que esté pasando en mi vida, esto no se puede caer. Voy a mostrarles la conferencia después de que compartamos la nueva intro. Quienes están escuchando no se van a dar cuenta de nada nuevo. Así que si solo estás escuchando, solo para que conozcas como lo nuevo que está ocurriendo, vete a ver el video podcast o en Spotify o en YouTube. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias.
Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Es muy feliz esa nueva intro, a mí me gustó mucho. No sé si a vos te va a gustar. Le he metido mucho empeño en que sea bonito lo que vean, lo que escuchen, lo que encuentren por estos lares. Esta es mi intervención en un encuentro en el Seminario Bíblico de Colombia, en el que estábamos buscando contestar diferentes personas representando diferentes proyectos misionales hacia dónde van las misiones. En Teo Cotidiana de lo que hablamos es de Jesús, de volver a Jesús, de vivir a Jesús, de caminar hacia Jesús y con Jesús. Aquí ya había durante varios minutos explicado un poco de dónde salía Teo Cotidiana, de dónde salía todo este proyecto, lo que había hecho antes, lo que me impulsó a abrir las redes sociales, lo que hacemos en Teo Cotidiana. Entonces voy a dejar el link aquí abajo por si quieren conocer mi intervención completa y las intervenciones de las demás personas que estaban aportando en este encuentro. Y de aquí en adelante empiezo a hablar más del foco central de Teo Cotidiana y de lo que creo al respecto de el ser misionero o de hacia dónde van las misiones. Y todo esto lo estoy contando porque me he dado cuenta que las redes son una ventana gigante. Una de las cosas que encontré es que hay una sed muy grande en las redes por saber qué se está diciendo en torno a la fe cristiana. Y no solamente por parte de creyentes, aunque ese es el mundo más grande, ¿no? Hay creyentes que se están haciendo preguntas y que están buscando las respuestas. Una población muy pequeña llega a los seminarios bíblicos de los países o a las universidades a estudiar teología. Una población muy grande usa los buscadores, ¿no?, que hay en las redes sociales. En este momento se está punteando como buscador en diferentes temas TikTok. La gente ya no busca libros, ya no va a los seminarios, ya ponen la preguntica que quieren resolver en TikTok, en Instagram, en Facebook y ahí se van. Este es un tema sobre el que vengo pensando mucho y creo que voy a empezar a abordar, y lo había pensado para un episodio específico del podcast, y es que hay mucha información corriendo sobre muchos temas, pero especialmente la información que corre de lo teológico, de lo que significan ciertas palabras en el hebreo o en el griego, de alguna mística en la interpretación de algunas frases en la escritura, en sus idiomas originales, de cómo debe interpretarse tal o cual cosa que dice la escritura. Y pasa igual que en las fake news. Hay mucho de falsedad disparándose. Hay algo que está ocurriendo, y es que si hay un video que tiene muchas vistos, likes, se mueve mucho de un creador, llega otro creador y simplemente replica este video. Y entonces este video, que ya tiene muchos likes y muchas interacciones y mucha gente comentando y muchos compartidos, esta otra persona hace exactamente lo mismo y se replica por aquí, y otro creador hace lo mismo, y hay muchos creadores como copiándose las ideas los unos entre los otros. En estos días vi una niña que estaba traduciendo uno de esos TikToks masivos que hay en inglés, y ella se había masificado replicando esa información al español. Y
mucho de lo que se está moviendo es fake theology, es fake news. Son cosas que no tienen mucho sustento en términos académicos, en términos de la crítica textual. Es gente que lo está diciendo, que interpreta algo desde el desconocimiento y desde la ignorancia, y se masifica, wow, mucho en las redes, y mucha gente está consumiendo esas fake theology, esos clips de algo falso, como algo verdadero, como lo que hay por creer. Y creo que es un fenómeno muy interesante, y creo que hay que mirar hacia allá, poner atención a eso. Hay un espacio gigante. Lo que hacemos desde Teocotidiana ha buscado acompañar, o se ha transformado más bien, porque esto empezó sin una estructura, esto empezó sin un lineamiento, sin una, en 5 años voy a lograr tanto, en 10 años voy a lograr tanto, no, eso no, simplemente creía que había algo que quería decir, y hubo personas en quienes eso que creía que tenía por decir encontró un lugar, encontró una casa. Hay personas que me han escrito diciendo lo que decís lo uso en mis predicaciones con los jóvenes, lo que decís me ha servido como parte de mi devocional cotidiano, lo que decís me ayudó a entender estas cosas que estaba preguntando de la fe cristiana, y se ha convertido en un trabajo cotidiano todos los días. Gracias quienes escriben, vos que ves y escuchás y lees a Teocotidiana, y además escribís mensajitos contando cómo eso te ha ayudado en tu vida comunitaria y personal. Gracias. Eso es, eso lo alienta a uno, y casualmente muchos de esos mensajes llegan en momentos en los que estoy preguntándome, ¿yo para qué rayos sigo con esto? Y tan aparece un mensajito de alguien. Entonces, si estás inquieto o inquieta por mandar un mensajito diciendo, Teocotidiana, me has ayudado de esta manera, ustedes no saben, vos no sabés lo wow que eso es para mí. Porque sí, a veces uno se cansa, a veces uno quiere dejar de hacer, y esos mensajes lo llenan a uno de lo que sea que uno necesita para seguir haciendo esto. Hay publicaciones en Twitter que se convierten en publicaciones en Instagram, y que se convierten en reflexiones un poquito más grandes en Facebook y en los episodios del podcast. No me gustan las categorías, no podría decir, por el trabajo que hago hace 7 años soy misionero, o por el trabajo que hago hace 7 años soy esto o esta otra cosa. Le huyo a las categorías. Me pasa con ese título, con lo misional dentro de la iglesia. Pensar lo misionero, me pasan 2 cosas. Una es que crecí en una iglesia pentecostal, en un entorno muy difícil. La iglesia a mí me salvó la vida. Hace unos días estaba hablando con alguien, y de 12 muchachos que crecimos juntos en el barrio, hoy estamos vivos 2. Y casi todos se vieron envueltos en asuntos de drogas y en asuntos de... A mí la iglesia me regaló escenarios de cultura. Yo hacía teatro en la iglesia. Yo soñé con tocar la guitarra eléctrica que había en la iglesia, entonces... Hacía coreografías, y le doy gracias, muchas gracias a la vida, porque en esa época no existían los teléfonos inteligentes. Habrían muchos videos míos haciendo coreografías, y es una etapa de mi vida de la que no estoy orgulloso, aunque me haya salvado la vida. En vez de estar en el barrio haciendo otras cosas, estaba en la iglesia aprendiendo a tocar la guitarra.
el discurso en torno a la evangelización en los años 90, no sé si todavía, era mucho el rollo de por cada alma que se salva vamos a tener como una joya preciosa en la corona que tengamos en el cielo, ¿no? Entonces el desafío de evangelizar tenía mucho que ver con las joyas de la corona que voy a ganar. O tenía mucho que ver también con esta silla está vacía y el responsable de llenar esta silla sos vos, ¿no? Entonces uno quería que alguien llegara a la iglesia para poder decir, o esta es la joya de mi corona, o este está llenando esta silla vacía porque yo lo llevé o la llevé. Una vez tuve una discusión así muy pelado en la adolescencia acerca de si un amigo que había llegado a la iglesia era la joya de la corona mía o de otra persona que era mi amigo, ¿no? Y fue una discusión buscando qué fue lo que llevó al amigo a al fin llegar a la iglesia. Queríamos saber quién de los dos se había ganado a esa persona como joya de la corona de los convertidos. Y está este sentido de hacer a las personas objetos de nuestra evangelización, ¿no? Las personas son importantes no por ser personas, no porque hay una buena noticia que queremos compartir con el otro, sino porque esa persona es una de las joyas de mi corona, o esa persona voy a poder decir, yo llené esta silla vacía con ella. Y nos olvidamos mucho, o en mucho, de ser con las personas sujetos del Evangelio. El Evangelio no como eso que va a llenar mis expectativas o mi codicia o los deseos y proyecciones de mi iglesia o los números de esta agencia misionera o lo que queremos lograr como denominación, o lo que los donadores de este proyecto misionero necesitan que uno les esté pasando constantemente para poder medir que realmente esté pasando algo, esta plata que estamos invirtiendo está teniendo como resonancia en lo que queremos lograr. Eso es lo primero, ¿no? Esta idea, este sentido de objetos de la evangelización. Y creo que es importante insistir en que seamos con las personas sujetos del evangelio. Lo segundo es que la palabra misionero o misionera suele ser una categoría de superhumanos, de supermujeres o superhombres, ¿no? Que están allá. Yo sueño llegar allá, yo quiero llegar allá. Y no dudo que hay hombres y mujeres, superhombres y supermujeres, dentro de las realidades misionales de la iglesia. Pero también creo que es importante, y ya otros panelistas lo han dicho antes que yo, recordar que el carácter misional de la iglesia es vinculante. Todos y todas cumplimos un papel dentro del proyecto del reino de Dios. No son esos evangelistas, misioneros que están ahí arriba, que son estos pro hombres y pro mujeres, estos sencillos, cada uno y cada una de quienes hacemos parte de la comunidad del evangelio, la comunidad de la buena noticia, todos cumplimos un papel importante dentro del proyecto del reino de Dios. Y al respecto de la pregunta, si alguien me dice cuánto tiempo me queda, sería genial. Aquí me habían dado 20 minutos para intervenir y
busco ser muy respetuoso del tiempo y yo mentalmente me había dicho que iba a poner un relojito al frente, un cronómetro que me dijera cuánto tiempo estaba hablando y lo olvidé porque en realidad estas invitaciones me ponen muy nervioso. Suelo tenerle nervios a los escenarios, no quise pararme frente a el atril que tenían desde donde todos iban a hablar, quise quedarme en la mesa porque me pone muy incómodo sentir que estoy como al frente de la gente. Entonces, no, a este punto me di cuenta, no sé cuánto tiempo llevo hablando, necesito saber porque quiero ser respetuoso del tiempo. Tengo 5 minutos. Al respecto de la pregunta, quiero, esto es muy básico, es muy sencillo, muy seguramente vinimos para encontrar cosas mucho más elaboradas, pero creo que las misiones contemporáneas deberían ir hacia, porque como decía el pastor Pedro, no tenemos la más remota idea de cuáles son los cambios que van a venir. Ha habido cambios sociales, humanos, ecológicos, políticos, económicos. Van a venir cambios humanos de toda la lista que acabo de dar. Y la iglesia va a seguir y el carácter misional de la iglesia va a seguir teniendo un lugar hasta que ya no haya más, ¿no? Fue muy bonito. El pastor Pedro, a quien nombro, es Pedro Hernández. Él se ha encargado por muchos años de un ministerio muy grande que se llama Cristo para la Ciudad, que ha dado a luz cosas muy bonitas. Y fue muy lindo compartir ese panel, que consideraran que desde lo que hacemos en Teo Cotidiana hay algo por aportar en medio de todos los panelistas que estaban y las panelistas que estaban ahí sentados y sentadas. Fue muy, muy, muy bello escuchar a Pedro, escuchar a otros pastores, escuchar a las experiencias y las ideas que había. Fue muy lindo, pero sobre todo me conmovió mucho que pensaran que yo tenía algo por decir ahí en medio de ese panel. Fue muy lindo. Pero creo que el énfasis y el foco desde la misión de la iglesia es y debe ser Jesús. ¿Hacia dónde debe ir la misión de la iglesia? El camino debe ser hacia Jesús, el Jesús del Evangelio, ¿no? Y en medio, yo soy muy básico al respecto. Yo creo que caminar con Jesús orgánicamente transforma lo que hay por transformar. Me gusta mucho esta imagen de Pedro negando a Jesús. No me gusta la negación, me gusta lo que viene, y es que se dan cuenta que Él es uno de ellos porque habla como ellos. Había caminado tanto tiempo con Jesús que hasta la forma de expresarse había cambiado, se había transformado y era semejante a esos que están con Jesús, ¿no? De forma natural, de forma orgánica, caminar con Jesús nos lleva a transformarnos, incluyendo en cosas tan cotidianas y tan como el lenguaje, ¿no? Pedro no estaba buscando. Ahí no encontré la palabra que estaba buscando, entonces omití ese segundo. Yo estoy convencido de eso, de caminar con Jesús nos lleva a un proceso. Me han dicho que esto es redundante, pero me gusta redundar a veces para llegar al punto. Proceso progresivo, paso a paso, día a día, experiencia a experiencia. Pasemos a esta cámara un momentico. Creo que caminar con Jesús
es un proceso progresivo en el que vamos avanzando paso a paso, día a día, experiencia a experiencia, poco a poco. Solemos encontrarnos con teologías en las que se nos invita a cambiar porque Dios es santo y hasta que no cambiemos no damos la talla. Y yo en el Evangelio me encuentro con una teología en la que su santidad no me desprecia porque no doy la talla, nunca voy a dar la talla. Pero en el proceso progresivo de caminar con Jesús, que es la casa de la plenitud de Dios, es en donde se materializa de forma social la santidad de Dios, caminando con Él, poco a poco voy pareciéndome a lo que Dios quiere que me parezca. Y poco a poco voy dejando de parecerme a lo que Dios no quiere que me parezca. Yo voy a hablar como ellos. Pedro simplemente caminó con Jesús, aprendió con Jesús, vivió con Jesús y empezó a hablar como ellos. Creo que necesitamos, dentro de nuestra idea de ser misioneros, ser misioneras, tener como foco caminar hacia Jesús. Y el camino hacia Jesús es un camino hacia la gente, ¿no? Cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con Dios que no le importó ser Dios para encarnarse y ser humano, ¿no? El camino de Jesús es un camino que va desde el privilegio hacia las personas, que no le importa los privilegios que tiene y se despoja de esos privilegios para vivir con nosotros y con nosotras. Entonces creo que eso debe enseñarnos a caminar desde nuestros privilegios hacia las personas. Esta es una idea que hace un tiempo para acá vengo abordando mucho, vengo pensando mucho, vengo intentando estudiar mucho, y es que caminar con Jesús es seguir de alguna manera los pasos que Él se nos cuentan de Él en el Evangelio, seguir esos pasos en nuestra vida. Y los pasos de Jesús lo desembocaron en sanidad para las personas enfermas, alimentar a quienes tienen hambre, esperanza a quienes tienen desolación. Y creo firmemente que esa experiencia del Evangelio nos invita a nosotros a caminar con Jesús, un camino que nos va a desembocar en bienestar para otros y otras, en alimentar a quienes tienen hambre, en apoyar, a aportar en la sanación de quienes están enfermos y enfermas, en acompañar las tristezas con esperanza, ¿no? Creo que el camino hacia Jesús, usualmente encontramos que de lo que se trata es de Él, sí, y Él nos muestra que es importante caminar hacia el otro. No se queda ahí, no se queda en el hecho de ser humano, camina más allá para ser siervo, ¿no? Para estar al servicio de las necesidades de las personas con las que está ocurriendo, existiendo. Y ese servicio lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que fue la cruz, cuando se nos invita a tomar la cruz, que también lo habían mencionado antes que yo. El servicio misional de la iglesia, el discurso del evangelio, de sanar a los enfermos, de dar esperanza en medio de la desolación, que es lo que hace Jesús, de dar libertad en medio de la opresión, de estar, darle voz a quienes no tienen voz, de dignificar a quienes han sido separados y señalados por tener mala fama, por ser pecadores, por estar enfermos. Es un camino hasta las últimas consecuencias. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Eso implica en esa época
que no nos importe, ¿no?, a dónde nos va a llevar, que nos importe el discurso hasta las últimas consecuencias. Entonces, esos son solamente como chispitas de ideas que podemos encontrar caminando hacia Jesús, pero creo que constantemente el camino misional de la iglesia tiene que ser un camino hacia Jesús, y al ser hacia Jesús es un camino hacia las personas y hacia las necesidades cotidianas de las personas. Muchas gracias. Esa fue la intervención que me permitieron exponer en el Seminario Bíblico de Colombia, un lugar que para mí representa algo muy importante. Fue donde siempre quise estudiar teología y nunca tuve la oportunidad de hacerlo. A veces todavía pienso en la posibilidad de hacerlo. Ya tengo tiempo, ya tengo la plata que no tuve en esa época, pero no tengo el tiempo que tenía en esa época. Entonces, las paradojas de la vida. Creo profundamente que se trata de caminar hacia Jesús. Se trata de volver a Jesús. Y yo creo que Teocotidiana cada vez más va encontrando que su voz es eso: invitar a volver a Jesús, invitar a que Jesús sea nuestra apuesta de vida, nuestro camino cotidiano, que Él sea quien nos transforme, descubrirlo a Él, que eso sea lo que nos transforme, lo que moldee nuestra vida. Creo que caminar con Jesús es lo que nos va ubicando en un proceso progresivo a vivir como Dios quiere que vivamos, a ser las personas que Dios quiere que seamos. Gracias por la paciencia, gracias por llegar hasta aquí. Seguimos buscando formas de alzar la voz e invitar a que volvamos constantemente, intencionalmente a Jesús. Que brille sin medida.